Y resulta que, bueno, pues ya pasamos nuestras vacaciones, eso fue un buen tiempo para, pues, descansar o hacer algunas otras actividades, ¿no? Y la intención del día de hoy, pues, es de que veamos el tema de compactación. Y para eso, si bien es cierto que me gustaría pasarles unas imágenes y además, pues de vez en cuando hacerle una que otra anotación. En la mañana les preparé unas imágenes, a ver si les gustan, ¿no? A ver si son de su agrado. Fíjense, ahí Profe, está. Sí, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que no sé si no subió calificaciones o no me aparece solamente a mí la mía. no, no he subido, no he Ok, subido. bueno. Lo cual me convierte a la escuela ya, en profesor moro, profesor prolífico de esos que no trabajan. Bueno, yo tengo un poquito de la ciencia creo que más o menos estamos viendo los temas. No he subido su calificación. Eh, Ustedes no se preocupen, a ustedes no les pasa nada, porque no haya llegado su primer parcial. Pero lo que sí hay que preocuparse es de que el tercer parcial, ese sí llegue en forma. El primero no pasa nada, si nos pasamos unos días. Y, y bueno, y todavía yo creo que nos vamos a pasar otros días más porque yo creo que todavía nos hace falta que hagan alguna tarea de granulometría, de como los últimos ejemplos que hicimos de granulometría. Creo que alguien por ahí nos mencionaba que me faltaba un video en YouTube. Déjenme checarlo, pero que yo recuerde si están los dos, ¿no? De la primera sesión y la segunda sesión, pero lo checo. Y bueno, lo que nos dice la compañera de que no está su calificación, no se preocupen, no se preocupen. Fíjense que eh, eh, es algo que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando somos estudiantes, pues queremos ver cómo vamos, ¿no? Pero siempre vas a escuchar la palabra de parte de algún profesor que te diga, ustedes preocúpense por aprender y la calificación va a llegar de forma automática, ¿no? Y cuando somos estudiantes nos cuesta trabajo entender eso, pero pues bueno, ahora yo que estoy del otro lado me toca decirles eso, ¿no? Ustedes preocúpense por aprender y en los siguientes días llegará su calificación. Yo les avisaré, incluso les voy a avisar antes por Classroom, antes de que la vean en el size, ¿no? Lo que usualmente hago es de que les mando su evaluación, cómo la obtuve, y ustedes pues ahí van a ver si algo anda mal. Y ya con eso, pues ya la subimos al size. Bueno, perdón compañera, entonces con eso que queda la pregunta. Sí, profe, gracias. Va, ok. Bueno, entonces el día de hoy nuestra intención es hablar de compactación y fíjense que ahí le puse dos términos extras, ¿no? Esos dos términos extras tienen que ver con el hecho de que de forma natural la Tierra se compacta, de forma natural. Incluso ese término que acabo de usar, tierra, hay quien me regañaría por eso, ¿no? Pero bueno, pues es parte de nuestro lenguaje coloquial, ¿no? En realidad habría que llamarle suelo. Pero, a ver, pregunta, déjenme cambiar de pantalla. ¿Por qué se compacta el suelo de forma natural? Bueno, se compacta de forma natural porque resulta que nosotros estaremos por acá en la superficie y al estar acá en la superficie pues vemos tal vez algunos granitos, pero esos granitos están encima de otros y están encima de otros y están, perdón, encima de otros y siguen estando encima de otros, ¿no? Ok. Y ahí tenemos un montón de columnas de granitos. Si nosotros le preguntáramos al primer granito, al que está debajo de nuestros zapatos, oye, ¿cuánta presión estás recibiendo? Lo más seguro es de que ese primer granito me diría, pues yo, la verdad, poquita, casi nada. Pero si le preguntamos a los granitos que están un poquito más abajo, me dirían, pues yo aguanto más. Si pudieran responderme, ¿no? Claro está. Y si le pregunto a los que están más abajo, me están diciendo, pues yo resisto más. Yo tengo que aguantar a todos los que están encima de mí. Y los demás abajo, pues tienen que aguantar más y así sucesivamente, tienen que ir aguantando cada vez más y más peso. Entonces, de forma natural, se genera un sistema de presiones que termina por comprimir a las partículas entre más abajo estén. Tal vez con un poquito de mayor detalle, más adelante platicaremos de que a cualquier profundidad, prácticamente, no al 100%,
pero prácticamente nosotros podríamos calcular la presión a cualquier profundidad con la ecuación de la hidráulica, con la ecuación fundamental de la hidrostática. Presión es igual a gamma por H, o sea, peso volumétrico por altura. Pero a veces nada más creemos en las, o nada más nos damos la oportunidad de analizar las condiciones actuales. Y se nos olvida de que la fiesta empezó antes de que nosotros llegáramos. La fiesta de la vida empezó mucho antes de que nosotros llegáramos. Entonces, en esa historia de la vida, probablemente en alguna otra época geológica hubo más partículas más arriba. Y probablemente el aire o la lluvia ya se las llevaron y las erosionaron. Pero la huella que dejaron las partículas de hace miles de años queda en el suelo. Y esa huella, probablemente en nuestra actualidad, nosotros nada más vemos el nivel natural aquí, pero probablemente este suelo o estas partículas de aquí abajo ya sintieron la presión de muchas más partículas que estuvieron encima de ellas. Puede ser que hayan estado partículas sólidas, pero también puede ser que hayan estado agua. Y eso yo creo que a la gente que vive aquí en la Ciudad de México le suena muy común, que en algún momento lo que para nosotros hoy es piso normal, en algún momento estuvo inundado o lleno de agua. Y eso también pesa y también genera un impacto sobre las partículas que están abajo. Entonces, ¿qué quiere decir con ese dibujito? Que de forma natural el suelo se compacta. Probablemente, yo espero que nadie de ustedes se haya ido a la, bueno, o sea, desde el punto de vista de salud, espero que nadie de ustedes se haya ido a la playa. Si se fueron, bueno, pues ya ni modo, ya lo bailado, ¿quién se los quita, no? Pero si alguien de ustedes recuerda cuando íbamos a la playa en condiciones normales, alguien que quisiera clavar una sombrilla ahí en la playa, se dará cuenta que los primeros centímetros son muy fáciles de excavar, pero entre más profundo quieras meter tu sombrilla, pues resulta que te va a costar más trabajo. ¿Y por qué te cuesta más trabajo? Pues porque tiene más presión que la que tiene de forma superficial. Bueno, entonces eso quiere decir que tu sombrilla sería mucho más estable, mucho, pero mucho más estable, si lograras profundizarla más, pero te va a costar también mucho más trabajo. Entonces, entre más abajo, está más compacto. De forma natural, porque lo hizo la naturaleza. Entre más arriba, está más suelto el suelo. Y sobre todo los materiales granulares, los que podemos sentir como arenas, como gravas, se da más ese fenómeno. Entre más arriba está más suelto, entre más abajo está más compacto. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que tal vez un material granular de forma superficial, tal vez me pudiera dar un valor de 1.5 toneladas por cada metro cúbico, pero el mismo material, estando a una mayor profundidad, probablemente me reporte un valor de peso volumétrico más alto, de unas 2 toneladas por cada metro cúbico. El mismo material, nada más por efecto de sentir a los granos del que están arriba de él. Bueno, ahora, regresemos a nuestra presentación. Y resulta que a veces no podemos darnos el lujo de esperar unos 1000 años a que la Tierra haga su labor de ejercer presión sobre las partículas que están más abajo y que logre densificarlas. Y ahí abajito aparece esa palabrita, una densificación y entre paréntesis artificial. Bueno, nosotros estábamos platicando ahorita de nuestro ejemplo de la palmera, de nuestra sombrilla en la playa, pero el mismo efecto que se produce porque hay mayor presión a mayor profundidad, yo creo que tú también te lo puedes imaginar que pasa con una zapata. Mira, te dibujo ahorita una zapata muy superficial. Esa zapata superficial, si quisiera girar a consecuencia de la carga y del momento que tenga encima, fíjate, esta zapatita que te lo estoy iluminando de color rojo, esa zapatita si quisiera girar, pues va a tener que mover alrededor una presión correspondiente a cierta profundidad. ¿Qué pasaría si esa zapata estuviera más profunda? O sea, lógicamente que existe un límite para esas zapatas, ¿no? Pero vamos a llevarlo al campo de la imaginación. ¿Y qué pasaría si pudiéramos nosotros enterrar esa zapata, por lo menos en el campo de la imaginación, pues tal vez unos 2 metros o 3 metros de profundidad?
Bueno, pues que si quisiera girar para un lado, para el otro, tendría que vencer una presión mucho más grande que la que vence de forma superficial. Entonces, ahí ya nos llevamos una primera idea. Fíjate que entre más profundo desplantes una zapata, va a tener más resistencia. Entre más profundo la desplantes. Y ahí rompemos un paradigma que nos dicen nuestros primos, los estructuristas, que de repente nos dicen, ¿cuál es la resistencia de ese sitio? Y de repente el estructurista o también personas de mecánica de suelos dicen, es que la resistencia de ese sitio es de 5 toneladas por metro cuadrado. Ah, y parecería que es un valor único, único. Y eso no es cierto. Eso no es cierto por esta razón que te estoy diciendo, ¿no? Porque si nos desplantamos de forma superficial, tienes que vencer menos presión en el suelo que si nos desplantamos más abajo. Y entonces esa idea de un valor único de capacidad de carga, en este momento la podemos mandar a la basura y darnos cuenta que dependiendo de la profundidad, van a ser diferentes los valores de la resistencia que podamos obtener del mismo sitio. Bueno, esa es una primera idea que me gustaría que echaras a la basura. Un terreno no tiene una sola capacidad de carga, sino que tiene muchas. Y esas muchas van a depender de muchos valores como profundidad, como dimensión de la base, como profundidad del desplante o como propiedades de cohesión y de ángulo de fricción del suelo que está debajo. Evidentemente que si lo hizo la naturaleza ese suelo, pues no, ni siquiera pensemos en que sea un solo material, sino lo más probable es de que haya diferentes materiales o diferentes estratos debajo de lo que nosotros alcanzamos a ver. Así como no es tan difícil de imaginarlo, nosotros en nuestro brazo, si le hiciéramos un corte a nuestro brazo, pues veríamos primero una capa de epidermis, luego un poco de tejido muscular y luego hueso, ¿no? Entonces tampoco es tan difícil de imaginar que debajo de lo que nosotros alcanzamos de ver como suelo, pues hay diferentes capas. Bueno, ahora, ya. Bueno, yo te decía, entre más profundo, usualmente me da más resistencia porque tiene diferentes presiones y otra razón, porque el material que está arriba está suelto, quiere decir que están unos granos muy lejanos a otros, mientras que el material que está abajo está muy compacto. ¿Cuál aguanta más? Pues el que está compacto, aguanta más. Pero les decía, ese proceso que hace la naturaleza, nosotros a veces no podemos esperarnos tanto tiempo. A ver, espérate unos 1000 años a que se compacte el material. No, espérate, por lo menos 500. No, no nos alcanza la vida, ¿no? Ya ven que decíamos que nosotros más o menos vamos a vivir unos 100 años, si no avanzan otro tipo de virus. Más o menos la esperanza de todos nosotros es vivir unos 80, 100 años, ¿no? Ya nos gastamos, ustedes ya se gastaron 20, yo ya me gasté el doble, pero por ahí es nuestra esperanza de vida. Entonces, resulta que en algunas ocasiones requerimos que el material se compacte mucho más rápido. Y por eso te pongo ese par de imágenes, ¿no? Es una imagen que ya habíamos utilizado la vez que platicábamos acerca de granulometría, pero que nos ayuda todavía, ¿no? Fíjate que ahí lo que ves es una sección carretera y evidentemente que no podemos esperarnos hasta que la naturaleza genere una compactación en esos materiales nuevos que vamos a colocar eh, después de algunos miles de años. Entonces, estos materiales, además de cumplir con una granulometría, que es algo de lo que platicábamos la sesión anterior, la última sesión que nos vimos, probablemente alguien diga, uy, hace 2 semanas. Bueno, sí, hace 2 semanas. Hace 2 semanas nos metíamos a la página del Instituto Mexicano del Transporte y veíamos que esas capas que debemos de colocar debajo de una vialidad o debajo de algunas construcciones, deben de cumplir con unas características y las normas nos lo da en cuanto al tamaño de grano. Pero mira, tú recordarás esta imagen donde yo te decía, es que tenemos que entrar en esta zona. Pero además de esa, ya te agregué otras imágenes. Y esas otras imágenes nos hablan de características que debe de cumplir un suelo para ser utilizado como base. Mira, por aquí está el título que dice base. O bien como capa subyacente o como capa de terraplén. Esos nombrecitos, alguien me va a decir, pero es que no los ocupamos en arquitectura. Porque mira,
Aquí está la base, la subbase, la subrasante, el terraplén o la terracería y probablemente una capa subyacente. Eh, eh, hay una frase que dice que una cosa es bueno, la frase la voy a decir como dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Fíjense que yo, honestamente, cuando yo tenía una edad como la de ustedes, yo decía, yo espero nunca, nunca, nunca trabajar en una estabilización de una ladera, ¿no? Una estabilización de un talud, porque es un proceso bastante complicado que por ahí del tercer parcial les voy a platicar algo, ¿no? Eh, Cortar el cerro para que sea estable y que no se vaya a caer y vaya a matar a las personas que circulen en esa vialidad. Y la vida fue dando vueltas y me llevó a trabajar en eso como unos 3 años. Entonces, a veces nuestros planes no son del todo lo que vamos a hacer. Entonces, probablemente alguien de ustedes me diga, oiga, pero es que yo no me voy a dedicar a construir carreteras. Bueno, pueden dar vueltas la vida. Y sobre todo, debajo de vivienda de interés social, lo que diríamos casas del Infonavit, es muy común que también se utilice material de banco, calidad subrasante o por lo menos terraplén. Entonces, por eso es necesario que tú sepas que hay diferentes calidades abajo de una carpeta asfáltica y abajo de una vivienda de interés social. Bueno, ok. Y entonces yo aquí te decía que hay de 3 tipos. Y me interesaba que vieras el día de hoy, que estábamos platicando de compactación, me interesa que veas este término. Mira, dice grado de compactación mínimo. Grado de compactación mínimo, para una base me lo marca en 100%, para una subyacente, que está más abajo, me la marca del 95%, y para un terraplén, para el cuerpo del terraplén, me marca un 90%. Esas tablas que te muestro vienen de normas distintas. Y por aquí te anoté, mira, aquí está la norma de la subyacente, por acá te anoté la norma del terraplén y la norma de la base hidráulica, creo que la habíamos consultado la vez anterior, ¿no? Mira, aquí está la norma de la base hidráulica. Bueno, en esa página del Instituto Mexicano de Transporte te dan esos valores. Y probablemente ustedes en algún otro proyecto escucharon cosas como rellenar la zanja. Voy a cambiarme de pantalla. Tal vez escucharon cosas como que debajo o en el material lateral a una zapata van a rellenar la zanja con material producto de la excavación hasta un 90% de su peso volumétrico seco máximo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, perdón, se está viendo un poquito feito, ahorita lo corregimos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de la excavación que vas a hacer es necesario pues rellenarla, ¿no? Ahí está mi excavación y ahí está mi zapata. O puede ser que sea una tubería. Y de repente me dicen, es que este material que vas a ocupar para rellenar a un costado del dado de tu zapata, a un costado de la trave, bueno, necesitamos que tenga un grado de compactación del 95%. Probablemente en algún proyecto lo hiciste así. O probablemente la vida te lleve a trabajar en tuberías para la ciudad. Y probablemente el utilizar una tubería para sacar el drenaje de una colonia, pues requiera una cierta profundidad de excavación. Eso nos lo da Comisión Nacional del Agua. Nos dice cuáles van a ser sus dimensiones para salvaguardar la salud de esa tubería. Y lo más seguro es de que nos diga con qué características debemos de rellenar esa excavación para que cuando pasen los autos por acá arriba, cuando pase un tráiler, un camión de la coca, una mudanza por acá arriba, no le haga nada a la tubería. Y probablemente tú también leas que ahí te piden un grado de compactación tal vez del 100%. ¿Eso quién lo establece? Bueno, hay 2 opciones, ¿no? Si existe un marco normativo, como en el caso de una tubería de drenaje que le va a servir a la sociedad, bueno, pues hay que ir a las normas de Conagua y buscar si nos marcan un porcentaje de compactación. Si es en una carretera, pues también, mira, te mostraba, ahí nos está diciendo un porcentaje de compactación mínimo
en base a las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero alguien me va a decir, no, pues es que yo nada más quiero construirle la casa a mi abuelita y ya me quiero retirar, ¿no? Vamos a suponer eso. Eh, bueno, pues resulta que alguien diría, pues es que esto es una propiedad privada y yo puedo poner la norma que yo quiera, ¿no? O rellenar mi zanja con el grado de compactación que yo quiera. Y eso es también aceptable, pero alguien hace el proyecto y alguien se tiene que hacer responsable. ¿Qué significa un grado de compactación del 95%? Pues que todavía ese material se puede hundir, aplastar, compactar, densificar un 5%. ¿Qué significa un grado de compactación del 100%? Bueno, que ese material ya no se va a compactar. Bueno, ahora, ¿qué significaría? Probablemente ustedes lo vean, me encantaría que lo vieran algún día en la calle. De repente, tal vez cerca de tu colonia, cambiaron la tubería, hicieron un hoyo, se tardaron meses en volverlo a cerrar. En la parte de abajo probablemente sí le pusieron, probablemente no, una cama de arena o tuberías más grandes, una cama de tezontle. Y después, tal vez, después de que los vecinos se quejaron, llegaron y compactaron este material y lo rellenaron, pero probablemente alguien de ustedes sea observador y en muchas ocasiones lo que pasa es de que después de un par de meses, ese espacio queda como con una cuneta y eso está mal. Ese espacio que queda con una cuneta pasa porque este material no estuvo compactado al 100% de su peso volumétrico seco máximo. Sí, ¿y por qué no lo compactaron así? Ah, pues porque probablemente la persona que especificó a cuánto había que compactarlo, probablemente se le hizo fácil decirle, pues al 90% y ya. O probablemente el que especificó la compactación de esa zona, tal vez sí dijo un 98% más menos 1 o más menos 2%, pero la persona que ejecutó la obra no lo cumplió. Entonces, para esos casos en la que hay alguien que ejecuta la obra, sobre todo obra pública, y puede no ejecutarla, debe de existir una supervisión. Y debe de la supervisión de ser de una empresa que no sea la misma que está haciendo la obra. Y entonces, bueno, pues puede ser que una empresa A haga la compactación y una empresa B se encargue de ver si llegaron al 100% o no. Pero en ese momento ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y cuánto es el 100%, no? ¿A qué valor deben de llegar? Y no hay un valor único. ¿Por qué no hay un valor único? Ah, pues porque el material que utilizaron para compactar este material viene de un cierto banco de materiales. Pero quedamos que hay muchos bancos, ¿no? Hay bancos de arcilla, hay bancos de arena, hay bancos de grava. Entonces, ¿de qué banco? Ah, pues entonces del banco del que se va a utilizar hay que hacer una prueba de compactación. Bueno, ahora, esa prueba de compactación nos va a ayudar a determinar si ya es suficiente con el trabajo que se ha hecho encima de ese suelo. ¿Qué significa el trabajo que se ha hecho encima de ese suelo? Pues mira, imagen como la que estás viendo en la pantalla, ¿no? O sea, ahí en la pantalla estás viendo tal vez labores de urbanización. Eh, a veces incluso hasta los ingenieros civiles no les queda claro por qué se llaman ingeniería civil, ¿no? Se llama ingeniería civil porque vas a llevar una civilización o ayudas a una civilización. Y lo que estás viendo ahí en la pantalla, pues es tal vez en la parte de abajo una vialidad. Esa vialidad no queremos que se deforme y por eso necesitamos que esté densamente ese material, densamente compacto ese material. Hay dos tipos de compactación a nivel de urbanización. El que ves a la izquierda de tu pantalla es un compactador pata de cabra. Ese se utiliza cuando el material que se va a compactar es fino, es decir, sus partículas eh, tienen tamaño menor al de la arena. Por ahí cuando veíamos granulometría nos dábamos cuenta de que había diferentes tipos de tamaño de partícula. En cambio, cuando el material es granular, se utiliza un compactador liso, como el que ves a tu derecha. Ok. Ahora, el compactador liso, que es el que más veces vemos,
Se utiliza más porque el material que usualmente compactamos tiene arena, grava y finos. Entonces, la idea de utilizar el material como el que ves a la derecha es que las arenas rellenen el hueco que me llegarían a dejar algunas gravas y que los finos rellenen el hueco que llegarían a dejar las arenas. Entonces, lo que lograríamos del lado derecho, pues tal vez sería una condición ideal donde tengamos partículas grandes y el hueco que dejan las partículas grandes que sea rellenado por partículas más pequeñas y el hueco que dejan las partículas más pequeñas como la arena sea a su vez rellenado, no voy a hacer zoom, por partículas mucho más finitas tipo arcilla o tipo limo. Bueno, el chiste es de que todo el material quede denso. Si logramos que ese material sea denso, pues no va a tener deformaciones. Ok. De forma general, así como que simple, no es recomendable utilizar materiales finos debajo de algo. Pero a veces, pues es lo único que hay. Alguien diría, bueno, no es recomendable tomar estas clases en línea, ¿no? Pero pues es lo que hay ahorita. Bueno, de repente puede ser que en alguna región de nuestro país, pues no tengas la capacidad o no exista material granular con el cual compactar una zona, o que haya una gran extensión de arcilla de forma natural o de limos. Ahora, ¿se puede utilizar para rellenar? Sí, para rellenar. ¿Eso qué significa? Mira, me regreso. ¿Eso qué significa? Para materiales de aquí abajo, de terracerías, nada más para dar nivel, podríamos utilizar un material fino. ¿Qué es lo malo de los materiales finos? Que se deforman mucho. Se deforman muchísimo. Bueno, y entonces, ni modo, la parte alta, la base, la subbase y los materiales de arriba y que van a estar en contacto con una vialidad o con una edificación, esas sí requerimos material un poco más granular y ese sí vas a tener que comprarlo de un banco de materiales, ¿sale? Bueno, ok. Entonces, tal vez por eso, porque la imagen de la izquierda que te decía que es pata de cabra para suelos finos, usualmente no lo usamos, ¿no? Por eso es menos común. Y por eso vas a ver de forma mucho más frecuente la imagen de la derecha, un compactador liso. Bueno, ahora, y yo para eso les puse esta imagen. De repente, el supervisor, pues él quisiera que ese material quede muy denso. Y en cambio el constructor dice, pues es que me están cobrando las horas de maquinaria. Entonces yo quiero hacer esto rápido para regresarle la máquina a la central o a quien me la está rentando y no estar pagando horas muertas de maquinaria, porque ustedes saben que ese tipo de maquinarias se pagan en activo y también se pagan incluso descansando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque alguien va a decir, pero si no la estoy ocupando, ¿por qué la tengo que pagar? Pues porque no se está usando en otra obra. No me dejas trabajar en otro sitio. Bueno, entonces, el constructor siempre va a querer hacer ese proceso rápido. Y el supervisor, su labor va a ser, oye, espérame, voy a hacer pruebas de laboratorio para ver si ya puedes continuar. ¿Qué significa continuar? Pues tal vez después de la compactación se va a colocar un asfalto o otra capa más arriba con otras características. Y no puede avanzar el constructor hasta que no tenga un papel de laboratorio que diga, ya compactaste lo suficiente, lo que me pide la secretaría o el proyecto. Probablemente decíamos, la secretaría o el proyecto te pidan un 98%. Y como podría ser muy subjetivo el saber si ya está bien compacto o no, pues necesitamos establecerlo en base a números, ¿no? No solamente a lo que yo veo, de que diga, yo lo veo ya compacto. No, hay que hacerlo con números, ¿no? Ok. Ahora, desgraciadamente, pues algunas de las cosas que hemos aprendido en obras es en base a la historia y en base a la muerte de muchas personas. Yo les decía hace poco que en 1985 murieron pues del orden de 100,000 personas, de 10,000 personas, 10,000 personas de número oficial,
se estima que unos 30,000, 40,000 personas en números no oficiales. Y en cambio el sismo de hace 2 años, el del 2017, fue mucho más tranquilo, ¿no? Bueno, aprendimos algo a través de la historia. Mira, esas imágenes que estás viendo en el fondo, en la pantalla, son de la presa de San Francisco de 1928. Resulta que, imagínatelo, nuestros primos, los gringos, que tienen mucha tecnología, incluso hace 100 años tenían más tecnología que nosotros. Hace 100 años ellos estaban calmados mientras nosotros nos estábamos peleando todavía en la posguerra. Bueno, pues ellos estaban construyendo una presa en San Francisco y resulta que de este embalse que ves a la izquierda de tu pantalla, donde ves una gran extensión llena de agua, bueno, pues resulta que no se compactó como se debería y quedó lo que ves a tu derecha. ¿Qué quiere decir? Que pues ese material que no estuvo bien compacto terminó por ser socavado por el agua. Y lo malo de cuando el agua en grandes volúmenes avanza es de que termina por llevarse todo lo que encuentra a su paso. Mira, esta cortina, no sé tú de qué altura la alcanza a ver, no, honestamente no sé de qué altura será la presa de San Francisco, pero pues por lo menos pensamos aquí en unos 30 metros de alto, ¿no? Imagínate 30 metros de agua guardadas, de 30 metros de altura de agua, cuando se pueden movilizar, pues se llevan todo lo que hay a su paso. Y pues eso a veces significa comunidades enteras aguas abajo. Eh, usualmente, usualmente de la cortina de la presa hacia arriba, donde guarda el agua, se le llama aguas arriba. De la cortina de la presa hacia abajo, se le llama aguas abajo. Bueno, mira, terminan por inundar toda una colonia, ¿no? O un pueblo. Entonces, nuestros primos en Estados Unidos le dejaron la tarea al ingeniero Ralph Proctor de que investigara por qué se cayó la presa, ¿no? Y gracias a esa investigación es de que nos heredó una prueba que se llama prueba de compactación Proctor. Ya le quitamos al Ralph, ya nos olvidamos de su nombre, pero se le sigue llamando prueba de compactación Proctor. Este ingeniero se dio cuenta de que había material muy suelto al interior de la presa. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que tal vez el constructor dijo, ya está denso, ya vámonos, vámonos, órale, ya vámonos. Y lo peor del caso es que hubo un supervisor que dijo, órale, va, ya está bueno, ya, va, a otra cosa. Bueno, eso sigue pasando en nuestros días, desgraciadamente, honestamente. Les digo, el constructor debe de ser de una empresa, la supervisión debe de ser de otra empresa. Pero hay una realidad que sigue pasando en nuestros días que a veces se ponen de acuerdo y dice, mira, tú me firmas aquí y a veces terminan en casos de corrupción. Esa corrupción es castigable, al fin y al cabo sería un daño a la nación, porque estarías causándole un fraude a la nación al decir que algo ya está compacto cuando no está. Y bueno, pues podría ser meritorio de penas de cárcel, ¿no? Pero bueno, ustedes sabrán que hay mucha corrupción en nuestro país. Ojalá y ustedes nunca acepten ser parte de esa corrupción que nos cuesta mucho. Imagínense qué pasaría si una carretera, algún supervisor firma que ya está bien y que ya puede entender el asfalto. Bueno, pues lo que va a pasar con esa carretera es de que se va a llenar de baches y se va a llenar de hondonadas. Es decir, va a ser hasta peligrosa esa carretera porque en alguna zona se va a hundir el asfalto. Imagínate tú venir manejando un automóvil a 80 kilómetros por hora y de repente que se hunda el asfalto. Bueno, eso puede provocar la muerte de personas. Entonces, a veces, cuando algún supervisor acepta el firmar una compactación y dice, órale, vamos a una comida y ya nos vamos, no alcanza a ver las implicaciones que tienen sus actos, su firma, a futuro. Y la firma a futuro podría significar que esa carretera pierde estabilidad y probablemente personas mueran por esa decisión de corrupción. Bueno, entonces, Ralph Proctor nos heredó una prueba que la podemos utilizar para determinar cuánto se puede compactar un material. Evidentemente que si yo quisiera compactar una arena, pues me va a dar un resultado distinto a que si es una arena con limo o que si es
un limo de baja compresibilidad o que si es una grava con limo. Entonces, cada suelo hay que hacerle su propia prueba. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un molde que se llama molde Proctor. ¿Por qué? Pues porque a Ralph Proctor se le ocurrieron esas dimensiones. De forma muy general, te platico, ahorita vas a ver en algunas dimensiones, que el molde tiene 10 centímetros, más o menos, 9.5, 9.4 centímetros de diámetro y tiene una altura del orden de 11 centímetros. Evidentemente que si tiene su placa y nos la vende un desarrollador de equipo de laboratorio, bueno, pues evidentemente que está en condiciones para utilizarse. Vendedores de equipo de laboratorio aquí en México, pues está Flowpack, está Davisa, está, pero bueno, hay que googlearlo y nos encontramos distribuidores del equipo de laboratorio. Fíjense que es una lástima que ahorita estemos a distancia porque este equipo sí lo tenemos en la escuela para poder hacer la prueba de compactación. Pero bueno, y necesitamos de un pisón o un pisón para compactar. Mira, estas barras que tenemos aquí en la parte de abajo es una masa, así velo, es una masa que se deja caer. Ahora, esa es una imagen, pero no nos da toda la explicación. Entonces, por eso me voy a cambiar a un esquema tomado de un libro. Mira, la pieza de la izquierda es el molde. Yo te decía que de diámetro más o menos tiene unos 10 centímetros y de altura, pues unos 11 centímetros de alto, el molde. Y lo que ves a la derecha es el pisón de compactación, la pieza que deja caer una masa. Ok. Ahora, esa masa, lo importante es lo de abajo. Ahorita te voy a mostrar otra foto, no te preocupes. La masa con su varilla guía o su vástago guía deben de pesar 2.5 kilos y deben de tener una caída de un pie. ¿Por qué? Pues ¿por qué en pies? Porque lo hizo un cuate anglosajón en la época donde ellos eran los reyes de todo el mundo, ¿no? Ahora ya les podemos decir, oigan, estamos en una comunidad internacional, en la ONU, necesitamos que nos des tus dimensiones en sistema internacional. Pero en la época de Proctor, pues resulta que en 1933 Estados Unidos se andaba peleando con el resto del mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues se sentían muy importantes y decían, pues mis unidades son las buenas, entonces quiero que caiga un pie de alto. Ahora, ¿cómo le hacemos para que caiga exactamente la misma distancia siempre? Pues le agregamos una guía. Mira, la guía mide 35 centímetros y la masa tiene por lo menos 5 centímetros. La diferencia entre esos dos permite que siempre caiga de la misma altura. Ok, bueno. Ahora, antes de mostrarte esa imagen, yo creo que voy a mostrarte estas imágenes que te van a ayudar a entender la prueba, ¿no? Fíjate, cuando se hace la prueba, hay que medir el molde. ¿Por qué? Porque si es un molde de laboratorio que nos lo vende un fabricante de piezas de laboratorio? Porque esos moldes a veces después del uso se empiezan a deformar por los golpes que recibe. Sobre todo si se les da un mal uso, ¿no? Si se les pega de lado, bueno, se llegan a deformar. Bueno, entonces hay que medirlo con un calibrador Vernier en su parte superior, un diámetro en un sentido, diámetro en otro sentido y diámetro en otra dirección. Y con el calibrador Vernier, con la cola del calibrador Vernier, podemos medir la profundidad. Mira, en la siguiente imagen te estoy mostrando que con la cola del calibrador Vernier se mide la profundidad del molde. Hay moldes de un solo bloque y hay moldes que se pueden unir de dos piezas, de dos medias cañas. Bueno, eso no es tan importante. Y yo te decía que la masa que cae, la masa que se va a dejar caer dentro del molde, debe de pesar 2.5 kilos. Entonces, ojo, la pura masa debe de pesar 2.5 kilos. El cilindro no cae. El cilindro guía no debe de caer. Entonces, por eso no se pesa. Nada más se pesa lo que sí cae. La barra guía, la que me ayuda a levantarlo y dejarlo caer. Bueno, ok. Aquí está, mira. Vamos a compactar material dentro del molde. Y para eso
el molde, los 11 centímetros que tiene de alto, lo vamos a dividir en 3 etapas. En esas 3 etapas se le van a dar 25 golpes. Mira, en esta imagen, fue sin querer, pero en esta imagen hasta se ve que está cayendo el martinete, hasta se ve una sombra de la caída del pisón o del martillo de compactación. Ok, fíjate, si te das cuenta, esta persona está con su manita está agarrando el cilindro para que no caiga. Acuérdate, el cilindro solamente es una guía. Lo que debe de generar el impacto es el núcleo o la masa que pesaba 2.5 kilos, que le va a dar de golpes al suelo que originalmente lo vierto a gravedad. Originalmente, ya sea con un cucharón o con una espátula, como en este caso, se vierte el suelo dentro del molde y después se le da de golpes. 25 golpes, así como lo que está dejando caer esta persona. Esos golpes hay que provocarlos en una secuencia. Mira, alguien diría, sobre todo alguien latino, diría, primero hay que persinar a la muestra, hay que darle un golpe arriba, al norte, al sur, al oeste y al este. Hay que hacer una cruceta en la muestra y después una cruceta cruzada. Y después nos vamos a seguir con una numeración a lo largo de toda la orilla del molde hasta completar 25 golpes. El molde se divide en 3 etapas para que en esas 3 etapas se coloquen 25 golpes, o sea, en total 75 golpes. En total, 25 para la primera etapa, 25 para la segunda etapa, 25 para la tercera etapa. Ahora, ¿qué pasaría con la última etapa? Que el material terminaría por salirse, desbordarse de la parte superficial. Entonces, para eso se le agrega un collarín. Mira, no sé si alcanzas a ver aquí en esta imagen que hay una línea aquí. Hay una línea aquí. O sea, la parte de abajo mide 11 centímetros y luego un collarín como de unos 5 centímetros extras. Es una acoplado. Mira, en esta imagen de la izquierda no lo tienes el collarín. En esa imagen de la izquierda alcanzas a ver una cejilla. Bueno, en esa cejilla se va a acoplar la segunda parte del molde, un collarín extra. Y ese collarín extra me va a ayudar a compactar la última etapa, la más alta, para que no se desborone el material. Mira, ahora, probablemente me sobre un poquito de material compactado. Lo que tengo que hacer es cortarlo con un enrasador. Cuando te venden el molde, te venden el enrasador en el mismo paquete, ¿no? Entonces le cortas la orillita y después terminas por enrasar el molde de compactación Proctor. Ahora, ojo, aquí tú vas a ver que el material queda encima del molde de compactación y esto generaría un peso. Entonces hay que auxiliarnos con una brocha para limpiar estos excesos del molde y llevarlo a pesar. Y ya que lo peso, tengo 2 propiedades que son bien importantes. Peso de suelo y volumen. ¿Cómo sé el volumen? Ah, pues con las dimensiones del molde. Para eso le sacamos el diámetro y la profundidad. Entonces, si nosotros sabemos qué volumen está ocupando ese suelo y cuánto está pesando al pesar el molde vacío y con suelo, pues podemos obtener peso y volumen. Con esas 2 cantidades, peso y volumen, podemos determinar peso volumétrico. Y déjeme regresar. Bueno, peso volumétrico. Ok. Ahora, esa formulita es la de... cierto, no, esa. Peso volumétrico. Resulta que eso sería una sola vez. Y a veces las fotografías no nos permiten observar el panorama, ¿no? Una sola imagen no nos dice nada. Es como, perdón por la comparativa, pero ahora que están las campañas políticas, de repente conocer a una persona que te dice, vota por mí, yo no te voy a fallar. Y tú nada más lo has visto una sola vez en una foto, como que pues no nos da confianza, ¿no? Porque en realidad no sabemos cómo se ha comportado. Y en cambio, si supiéramos el historial de esa persona, podríamos decidir si votar por esa persona o no, en base a un historial. Entonces, fíjate que en esta imagen, lo que trato de mostrarte
es de que esa prueba nada más te daría un punto. Vamos a suponer que fuera este punto. Este punto. Esa prueba trata de densificar los granos, trata de densificar esos granos, pero resulta que esos granos también tienen una cierta humedad. Entonces, mira, eh, los granos cuando están sueltos, digamos que estarían algo así. Un grano por aquí, otro por acá, otro por aquí, otro por acá, otro por acá. Sale. Ahora, nosotros cuando le damos de golpes, resulta que lo que logramos es de que estos granos se acomoden de una mejor forma. Es decir, le pegas un golpe a este y lo vas a lograr meter entre estos dos. Le pegas un golpe a este y lo vas a lograr meter entre estos dos. Le pegas un golpe a este y lo vas a lograr meter aquí, y tal vez aquí, y tal vez aquí, y tal vez aquí. Entonces, de una condición muy suelta, llegas a una condición compacta. ¿Qué podríamos hacer para ayudarle? ¿Qué podríamos hacer para ayudarle al suelo que tal vez tenga dos partículas aquí sueltas y que tal vez una partícula se quedó ahí y podría seguir avanzando? ¿Cómo le ayudamos para que pase? Ah, pues tal vez agregándole un lubricante. Y ese lubricante, evidentemente que no le vamos a echar aceite. El aceite, bueno, todos sabemos que es un lubricante para un auto o para piezas industriales. Pero en el suelo, en una obra, no le vamos a echar aceite. Sale muy caro. Entonces, ¿qué le podemos agregar? Le podemos agregar agua. Si le agregas agua a nivel partículas, lo que va a pasar es de que vas a facilitar que pase una en medio de otras dos. Y mira, lo que vas a ocurrir es de que esta partícula con agua va a resbalar. Y va a resbalar tanto que llegue incluso hasta acá abajo. Ah, entonces si le agrego agua, ¿se compacta mejor? Sí. Si le agregas agua, se compacta mejor, pero hasta un límite. Mira, eso es lo que quiero representarte en esta imagen. Que un suelo que estuviera muy, muy, muy seco, pues alcanza un cierto valor de peso volumétrico, o sea, de relación entre peso y volumen. Si le agregamos un poquito de agua, mira, esta zona blanca significa el agua. Si le agregamos un poquito de agua, pues resulta que se compacta mejor porque permite que se acomoden las partículas. Si le agregas más agua, pues hay más lubricante. Entonces las partículas se acomodan de una mejor forma y adquieren más densidad. Si le agregas más agua, se vuelven muchas más densas. Pero ojo, llega el momento que le agregas tanta agua, que ya ni siquiera vale la pena agregarle. O sea, ya no puedo compactarlo más. Y peor aún, resulta que podríamos agregarle tanta agua al suelo que el agua reciba el golpe. ¿Y qué pasa si el agua recibe el golpe? No sé si alguien de ustedes ha hecho ese experimento de tratar de pegarle al agua en una alberca. Digo, es un experimento tonto, ¿eh? Es un experimento tonto. Yo sí lo he hecho. Eh, si tú le quieres pegar con tu mano así, le extiendes la mano, y le quieres pegar un golpe al agua, pues nada más te va a doler la mano. Por eso digo que es un experimento tonto. Te va a doler la mano, pero al agua no le vas a hacer nada. ¿Por qué? Porque el agua es incompresible. No la puedes comprimir. Entonces, si tú le pegas al agua, la que te le va a doler la mano va a ser a ti. Bueno, ¿eso qué tiene que ver con nuestra prueba? Imagínate que esta persona le está dando de golpes a un suelo que tiene mucha agua. Quedamos que el agua es incompresible. Lo que pasa es de que termina por comerse el golpe el agua. Se come el golpe el agua y ni siquiera me ayuda a compactar. Entonces, ahí se habla de que el suelo, alguien diría en un lenguaje muy, muy chilango, diría, se aguachina. El suelo se aguachina o se enloda o se satura de agua, sería el lenguaje correcto. Bueno, si tiene mucha agua, entonces ya no se puede compactar bien. Y entonces, perdón por el movimiento de láminas, eso es lo que nos indica esta parte.
Cuando le agrego demasiada agua, ni siquiera lo puedo compactar bien. Eso nos habla de que hay una cantidad de agua adecuada para compactar y para hacer que más eficiente el uso de la maquinaria. Ya ves que yo te decía, bueno, pues desde el punto de vista del constructor, él quiere decir, ya le di 3 pasadas, ya me quiero ir a otro sitio, ¿no? Y desde el punto de vista del usuario final, si le dijéramos al usuario final, oye, ¿cómo quieres que quede esa carretera? ¿Quieres que quede bien compacta? Pues te va a decir, pues sí, para eso pago impuestos, ¿no? Para eso pago mis impuestos, para tener vialidades que funcionen bien. Ah, bueno, pues entonces por mí, que él se pase ahí 20 horas compactando ese material. Y no solamente significan las horas de compactación, sino también la cantidad de agua. A ojo de buen cubero, yo sé que no somos expertos y lo que sea, pero no sé si alcanzas a ver que este material se ve más húmedo que este de aquí. Este se ve mucho más seco. En cambio, este se ve un poquito cafecito y se le ven sombritas cafés. Se ve más húmedo. Se ve que se está pegando ese material. Y mira, no sé si alcanzas a ver, seas un poquito observador. Y también si nos lo da la capacidad del internet, ¿no? Pero no sé si alcanzas a observar que aquí hasta se ve un espejo de esa persona. Se ve el espejo porque le está echando agua a nivel de superficie. Y en cambio, de este lado, este material se ve más seco. Ojo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos en la primera clase del prefacio que había que ser muy observador? Hay que ser observador. Fíjense, esta agua nos está indicando de que probablemente esta persona esté regando agua con una manguera. En muchas ocasiones, adelante del equipo de compactación va un camión cisterna, una pipa cisterna, que va agregándole agua al material. En algunas otras ocasiones vas a ver una motoconformadora. La motoconformadora, a través de sus cuchillas, va a ir mezclando el material para que se compacte mejor, se uniformice. Bueno, ahora, otra idea importante que me gustaría que te lleves, es más, casi que te voy a decir, anótalo en tu cuaderno, es el material se compacta mejor con un cierto contenido de agua. El suelo muy seco no se compacta bien. El suelo muy húmedo tampoco se compacta bien. Entonces, con un grado óptimo de agua se compacta bien. Pero ahí viene otra pregunta, y así es como trabaja la ciencia, ¿no? Bueno, ya sé que se compacta bien con una cantidad de agua, pero ¿cuánta? Ah, para saber cuánta hay que hacer la prueba. Hay que hacer la prueba de compactación. Y mira, esta imagen es tomada de las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la prueba de compactación. Bueno, aquí viene el número de la norma. Ya ves que yo te decía, y yo creo que vale la pena que lo busquemos. Híjole, perdón, estaba en clase de estática hace rato, ¿no? Pero ahorita lo buscamos. La norma, aquí, en Internet. Vamos a darle la oportunidad de que nuestro Internet reaccione. Vamos a decirle que queremos buscar las normas del IMT, de la SCT. Normas del Instituto Mexicano de Transportes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a decirle a Google que nos ayude, porque nos da flojera ir a la biblioteca, ¿no? de la SCT, y porque, pues, la verdad, pues, si está en Internet, ¿para qué vamos a ir a su edificio sede, no? Digo, cuando algún día la quiten del Internet, pues habría que ir a las oficinas de la SCT a buscar esas normas. Pero mientras están en Internet, pues es más fácil consultarlas en Internet. Entonces decíamos, entramos a la sección de carreteras y nada más que reaccione. Ok. Vamos a decirle que queremos verlo aquí está. Miren, decíamos que hay diferentes tipos de etapas de la construcción de una carretera, ¿no? Hay quien dice, no, pues yo quiero ver la construcción, si me dice cómo lo tengo que hacer, a qué temperatura tengo que tender el asfalto, o qué pruebas tengo que pasar antes, ¿no? Pero miren, aquí dice métodos de muestreo y prueba de materiales. Entonces le voy a dar clic aquí, que es de lo que estamos hablando nosotros. Un material, uno de esos materiales se llama suelo, y dice suelos y materiales para terracerías. Y mira, por aquí dice grado de compactación y compactación Ashton. Ah, pues vamos a darle en compactación Ashton.
Y resulta que tiene la norma del 2003 y la norma del 2006. Voy a decirle que me descargue la del 2006, que es más reciente, ¿no? Más actualizada. Entonces vamos a decirle que que la queremos descargar. Ahí ya nos la descargó. Y mira, ¿por qué me interesaba abrirlo? Para que veas cómo se llama la norma. Queda grabado en nuestra sesión. Y aparte, porque aquí esta norma te dice, oye, esta norma te va a servir si quieres construir un terraplén, si quieres construir una subyacente o una subrasante. Y te dice cómo se llama esa norma. Es decir, dentro de la página que estábamos, podríamos ir y buscar la norma para subrasantes, la norma para terraplenes y otras pruebas que también utilizamos, ¿no? Fíjate que lo que yo te estaba diciendo y que nos dejó Ralph Proctor, aquí también lo tienen graficado en la norma, ¿no? Mira, nos dice, tu molde debe de medir unos 10 centímetros de base, unos 11 centímetros de alto, incluso nos da unas tolerancias, y cómo debe de ser el pistón o el martinete, ¿no? Para la compactación. ¿Cuánto debe de pesar? Por aquí, mira, la masa del pistón, según la norma mexicana, debe de ser de 2.5 kilos, más menos 10 gramos, ¿no? Las dimensiones que debe de tener y un montón de cosas. Bueno, ahí cuando tengas un poquito más de calmita, si quieres te pones a leer esa parte de la norma. Ahora, mira, lo mismo que yo te acabo de platicar, tal vez con mucho texto, eso sí, he visto por ahí un meme que dice mucho texto, pero lo mismo que te acabo de platicar es lo que nos dice la norma que hay que hacer. Hay que colocar un cilindro, darle 25 golpes y en 3 capas. Bueno, e incluso la norma a veces como que hasta nos subestima un poco, nos dice, mira, por si no sabes cómo calcularlo, te voy a dar un ejemplo. Y ahí, bueno, nos regala un ejemplo en la norma de lo que encontraríamos. Yo lo que hice en la presentación es de que tomé tal vez esta imagen para hacerte referencia de que esa prueba se repite varias veces. Se repite varias veces para no solamente mostrarnos una fotografía de las cosas, sino para mostrarnos un video, dicho de alguna forma. Fíjate, con cierto contenido de humedad se puede compactar hasta cierto valor. Si le aumento el contenido de agua, se va a compactar mejor. Si le aumento el contenido de agua, se compacta mejor, pero llega un umbral y a partir de ese sitio va a empezar a bajar el peso volumétrico. Y eso, pues bueno, es lo que también te mostraba en la presentación, ¿no? Ok. Ahora, fíjate que aquí hay una pequeña diferencia y es importante, ¿no? Una cosa es peso volumétrico de la muestra, peso volumétrico natural, y otra cosa distinta es el peso volumétrico seco. Y aquí, en esta gráfica, me da la masa volumétrica seca. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Mira, lo que pasa es de que por la forma en la que se construye, el sol le va a estar pegando a esa construcción. Y entonces cuando llegue al laboratorio, resulta que ya no va a tener la humedad con la que se compactó. Y entonces alguien desde un punto de vista muy obtuso podría decir, no, esta prueba no pasa porque no tiene la humedad que debe de tener. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Entonces, el sol va a secar ese material y se va a evaporar parte del agua. Lo mismo nos pasa con una loza normal, ¿no? En una loza normal, común y corriente, existe un proceso que se llama curado. Eh, a través de algunas horas o días, el concreto va dejando salir el agua y se evapora. Bueno, eso mismo le pasa al suelo. Deja salir el agua que tenía para compactarse y solamente quedan partículas sólidas. Entonces, esa es la razón por la que al momento de comparar valores, yo tengo que comparar valores de peso volumétrico seco, después de que evapore el sol. Y ese peso volumétrico seco lo puedo obtener en base a las relaciones que nosotros veíamos en alguna otra sesión. Fíjate que esa formulita me permite obtener el peso volumétrico seco a partir del peso volumétrico húmedo, pero si yo sé su contenido de humedad. Y saber el contenido de humedad es algo bastante rápido y bastante económico. En realidad, para saber el contenido de humedad de una muestra, pues, bueno, no, alguien me va a decir que no es tan rápido, pero hay que tardarse un día dejando la muestra en un horno de convección a 105 grados centígrados. Pero miren que el doctor Mendoza de la UNAM ha hecho experimentos sobre cómo obtener este contenido de humedad utilizando un horno de microondas.
él lo que propone es de que en lugar de esperar 24 horas en un horno de convección normal, metamos una muestra al horno de microondas por intervalos de 1 minuto en varias ocasiones hasta que exista una diferencia nula de pesos para lograr secar más rápido esa muestra de suelo y para obtener el contenido de agua en cuestión de 20 minutos. Y entonces ahí sí ya vale la pena la celeridad. Ahora, la prueba en sí se lleva un día, pero como les decía, el constructor pues no puede tener su maquinaria un día parada. Entonces, por eso hay técnicas alternativas, tal vez utilizando un horno de microondas, con el que podríamos obtener ese resultado mucho más rápido, en un par de horas, ¿no? Bueno, ok. Ahora, bueno, por eso la tengo en la presentación, porque la mejoré, ¿no? Cada una de las veces que se va a hacer la prueba me da un punto distinto. Si yo hago esta prueba 10 veces, pues voy a obtener 10 puntos. La norma lo que me pide es hacer 5 puntos para identificar dónde está la cresta, ¿no? Por ahí, si este punto me hubiera dado más alto, bueno, pues tal vez tendría que hacer otros 2 puntos para identificar la cresta en otro sitio. Ahora, ya que logro obtener una gráfica como estas, pues ya puedo determinar cuál es el peso volumétrico seco máximo y cuál es el contenido óptimo de humedad. Denme un segundito. Denme un segundito. Perdón, es que cuando empezamos nuestra sesión, yo venía, no había preparado mi agüita, entonces ya me estoy muriendo de eso, ¿no? Y eso es parte de las cosas que no pasan en una clase normal, ¿no? En una clase presencial. Evidentemente que ustedes no hubieran aguantado los minutos que llevamos por acá platicando sin hablar. Entonces, en ese momento uno pasa lista, la gente piensa otras cosas, incluso alguno de ustedes empieza a platicar y bueno, nos distraemos y de repente volvemos al pizarrón, ¿no? Y volvemos a poner atención. Ok, bueno, ya. Tomar agüita y regresar. Bueno, ok, mira. Ahora, esas tablas que te presento por ahí van a quedar grabadas en el video y yo creo que nos pueden ayudar porque resulta que las máquinas de compactación que se utilizaban hace 80 años, mira, ¿por qué hace 80 años? ¿Cuándo lo descubrió Proctor? 1933. ¿Qué equipos de compactación teníamos en 1933? Equipos viejitos, equipos ligeros. Después nos dimos cuenta de que si le agregábamos peso, pues ya no era necesario tener a la máquina de compactación tanto tiempo en el sitio, ¿no? Entonces dices, oye, ¿y si le metemos peso al tambor? Si le metemos unas 2 toneladas al tambor, pues avanzamos más rápido. Ah, pues entonces hay que hacerlo. Y entonces, entre la prueba que se imaginó Proctor y las máquinas que se manejan en la actualidad, hay una diferencia de energía que pueden transmitir. Entonces, por eso existe la variante modificada de la prueba. Ahora, mira, esa segunda tabla, esta tabla 2, demuestra diferentes métodos de la prueba. La esencia es la misma, pero los equipos de compactación actuales resulta que tienen más peso y ese peso lo tenemos que simular en el laboratorio. Para simularlo en el laboratorio, lo que hacemos es de que agregamos más capas. El molde puede ser que tenga el mismo diámetro y el mismo volumen, pero en lugar de tener 3 capas, ahora lo llevamos a 5 capas. ¿Y qué pasa si lo llevas a 5 capas? Pues que en lugar de tener 75 golpes, pues ahora vas a tener 125 golpes de las 5 capas. La energía de compactación, me gustaría que te quedaras viendo en este valor. Mira, dame un segundito, te lo subrayo. Mira, esta energía de compactación, 2.600 kilonewtons metro por metro cúbico, o sea, por metro de volumen compactado, es mucho más alta que esta energía de compactación de los ensayos originales de Proctor, de 591.
Entonces alguien me va a decir, bueno, pero entonces ¿a quién le hago caso, no? ¿A Proctor, que también nos lo dijo la norma que era el que había que utilizar, o a la prueba modificada? Y la respuesta es de que va a depender un poquito de qué tipo de maquinaria vas a utilizar en la obra. Si vas a utilizar equipo pesado, pues habría que utilizar la Proctor modificada. Si vas a utilizar equipo ligero o no vas a estar tan seguro de cómo lo van a compactar, pues utiliza la Proctor estándar. Ahora, alguien también se preguntó, oiga, pero es que la prueba Proctor la tengo que desarrollar con partículas de suelo que sean más pequeñas de la malla del número 4. Es decir, partículas que midan 4 milímetros, 4.7 milímetros o menos. Y yo lo que estoy viendo, y por eso, perdón por los regresos de las pantallas, pero miren, yo lo que estoy viendo por aquí es de que esas partículas miden más, o sea, que también hay gravas. Entonces, eso ya no me permite ensayarlo la prueba Proctor estándar. Y tuvimos que desarrollar otro tipo de pruebas, le dimos las gracias a Proctor, pero resulta que hay un método B y hay un método C en el que puedo ensayar granos de suelo más grandes. Y mira, por aquí te dejo esta tablita, la puedes consultar en cualquier libro, ¿no? Pero yo creo que el más fácil para consultarlo es el Braja MDAS, eh, Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Y mira, de forma muy sencilla, lo que te dice es, aquí puedes ensayar partículas de suelo que miden más de 9 milímetros, o sea, gravas. En cambio, la prueba Proctor, la normalita, solamente te permite ensayar partículas que miden menos de lo que mide una grava, es decir, solamente arenas. Y alguien me va a decir, bueno, pero ¿qué sentido tiene ensayar un material distinto al que van a colocar en el sitio? Tienes razón. Entonces, por eso sale el modo o el método C para realizar la prueba. Hay 3 métodos para la Proctor estándar y hay 3 métodos para la Proctor modificada, dependiendo energía y tamaño de grano. Bueno, ya son pues un poquito particularidades técnicas que me gustaría que entendieras, pero que tienen hasta cierto límite, ¿no? O sea, no vale la pena en nuestro curso meternos a mayor profundidad. Ahora, mira, alguien de ustedes me va a decir, bueno, pero entonces, ¿con qué equipo compacto? ¿Con el grandote o con el pequeño? Eso lo podemos igualar en el laboratorio si le damos diferentes números de golpes en las capas. Ya ves que yo te decía que la prueba estándar lleva 25 golpes, pero hay una prueba modificada que le puedo dar 50 golpes. Y lo que voy a encontrar es una tendencia. Esta tendencia me marca hacia qué valor voy a irme acercando. Y esa tendencia va a depender de la energía de compactación, de cuántas capas vamos a utilizar en la prueba para compactar el molde en laboratorio. Y así como hay una fórmula para laboratorio, también hay una fórmula para equipo de campo. Entonces, el fabricante del equipo de campo o el que te renta el equipo de campo te puede decir, mira, yo te voy a transmitir una energía del orden de 500 newtons por metro, o te voy a transmitir una energía del orden de 2000 newtons por metro. Y dependiendo de la energía que nos va a transmitir el equipo de campo, nosotros podríamos buscar la prueba más adecuada en el laboratorio. Bueno, ahora, si te das cuenta, igual es un poquito técnico esto, ¿no? Pero esta línea empieza a ser asíntota de la curva de cero vacíos según su grado de saturación, según su densidad de sólidos. En algunas otras sesiones platicamos acerca de una cantidad que se llama densidad de sólidos y esa cantidad limita el valor al que se puede llegar a un suelo compactado. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunas ocasiones pasa, que en algunas ocasiones un laboratorio me podría dar una curva de compactación en esta zona. Y eso me estaría mintiendo, me estarían cuchareando los datos, estarían alterando los datos. ¿Por qué? Porque no puede pasar de esta línea de curva de cero de vacíos teórica en base a la densidad de sólidos. Entonces, aunque no me gustaría que se metieran ustedes mucho en este tema, pero hay formas de comprobar si el contratista me está mintiendo o si el laboratorista me está mintiendo.
Entonces, desgraciadamente, pues en nuestro mundo hay muchas personas que quieren ganar dinero de una forma sencilla y a veces mienten en sus estudios, ¿no? En sus estudios de reportes de obra, ¿no? Bueno, fíjense, ahí les pongo unas tablitas que desarrollaron en una tesis de licenciatura un compañero que estuvo conmigo en la maestría, David Rodríguez, y otro de sus compañeros, Aburto, donde según el tipo de material que nos da la naturaleza, esta clasificación de símbolos SUX la veremos con más calma cuando veamos clasificación de suelos, pero la naturaleza nos da un montón de materiales y puede ser que nos sirvan en algún sitio o en otro. De repente alguien diría, es que este material no sirve. Bueno, no sirve para aquí. Ya vimos que hay diferentes capas, ¿no? Entonces, probablemente un material no me sirva para una subbase, pero sí me sirva para una subrasante o me sirva tal vez para un cuerpo de un terraplén. Entonces, los materiales puede ser que para algunas capas no sirvan, pero para otras sí, ¿no? Entonces, por aquí alcanzarás a ver una arcilla. Una arcilla usualmente nunca nos va a gustar para utilizarlo como un material de compactación, porque, mira, incluso aquí dice, no debe de usarse, muy mala, no debe de usarse, pero pues tal vez para dar nivel nos podría servir, ¿no? Eh, en cambio, bueno, pues lo que sería la mejor opción para compactar, pues tal vez sería una grava bien graduada o una grava limosa. Poco a poco entraremos en cómo entender esos valores, ¿no? Ok, ahora, me gustaría, híjole, yo sé que va a ser un poquito rápido, pero me gustaría hacer un ejemplito numérico en base a una prueba que se hace, ¿no? Ah, bueno, antes de nuestro ejemplo numérico, si no nos da tiempo, no se preocupen, lo hacemos la que sigue, pero miren, yo lo que les platicaba es de que hay que tomar las dimensiones de los moldes, eh, hay que anotar qué molde vamos a utilizar. En un laboratorio común, pues es normal que haya diferentes moldes, ¿no? Entonces de repente dices, peso del molde, no sé, 900 gramos. ¿Pero qué molde era? ¿El A, el B, el Z, el 33, el 28 o el 43? Híjole, quién sabe. Ah, pues hay que volver a repetir la prueba, ¿no? Bueno, hay que tomar sus dimensiones, que pese lo que tengan que pesar. Y el material que se utiliza es el material que se debe de compactar en el sitio, ¿no? Este material que estás viendo, evidentemente que tiene una humedad inicial. Y esa humedad inicial yo te platiqué que hay que irle agregando agua para que se compacte mejor. ¿Cómo se le agrega el agua? Pues con la ayuda de una piseta, es decir, un instrumento de laboratorio que rocía el agua. De una forma burda le podemos echar agua con una botellita y no pasa nada, ¿no? Hay que buscar, de preferencia, que esa agua no tenga sales, de preferencia que sea agua desmineralizada, ¿no? La práctica común utiliza agua de la llave, ¿eh? No sé, no, tampoco los quiero espantar. Y hay que mezclarlo. La mejor forma de mezclarlo es con las manos. Es con las manos, ¿eh? Ahí sí sacamos nuestro instinto de niño y hay que empezar a desmoronar. Mira, no sé si ahí alcanzas a ver ese efecto de tomar el material con tus manos, unirlo y empezar a desmoronar los grumos que se hacen con el contacto con el agua. Cuando llega el agua tiende a formar terrones, pero terrones en la parte exterior, las partículas se llenan de agua, pero de forma interior no. Entonces por eso hay que deshacerlos con las manos. Y hay que estarlo repitiendo una y otra vez hasta que tengamos una muestra homogénea, hasta que toda nuestra muestra tenga el mismo color y que no tenga terrones. Eh, bueno, y se puede preparar material para hacer los diferentes puntos de la prueba. Ahí depende un poco del gusto del laboratorista y depende también del conocimiento del laboratorista. Miren, en los materiales tipo tepetate, en muchas ocasiones no se hace esto de cambiar el contenido de humedad y de guardar las bolsas. ¿Por qué? Porque es un material un poco granular en el cual cuando se hace la prueba se le agrega un poco de agua, se hace una vez la compactación, se le agrega más agua, otra vez la compactación, se le agrega más agua, otra vez la compactación, y con eso obtenemos los diferentes puntos en una prueba común. Sin embargo, cuando alguna prueba tiene muchos finos,
cuando algún suelo tiene muchas partículas finas, resulta que las partículas finas requieren más tiempo para hidratarse. Puede ser que yo le eche el agua y yo ya la vea, incluso aquí lo estás viendo, que el material tiene diferentes colores, pero el color no es todo en el suelo, ¿no? Puede ser que de nivel microscópico todavía no está llegando el agua a, adentro de dos granitos de arcilla o de limo. Entonces, por eso hay quien sugiere que se debe de mezclar el suelo con diferentes porciones de agua y dejarlo reposar un día, 24 horas. Depende de hacia dónde va orientada nuestro estudio, ¿no? Si es un estudio común y corriente, les digo, no es necesario hacer eso y solamente se va agregando agua. Si es con fines de investigación o de algo que pues tal vez valga la pena, alguien diría, una obra que valga la pena, pues habría que hacer lo que te muestro ahí en la charola, ¿no? Ahora alguien va a decir, una obra importante o que valga la pena, pues diría, pues ¿cuál, no? Eh, el profesor Carlos García Romero te diría, bueno, una obra tan importante como tu casa. De repente tendemos a decir, no, pues es que para una casa no vamos a hacer esto de mecánica de suelos. Y si es la tuya, pues sí es importante, ¿no? Pues entonces trata todas las casas de todos como si fueran la tuya, ¿no? Como quieras tratar a los demás, pues como quieres que los demás te traten, hay que tratar a los demás. Entonces, a todas hay que darle una eh, seguridad o un respeto de hacer las cosas de una forma correcta. Mira, en esta imagen, inclusive tú estás viendo en la pantalla de la derecha, eh, diferentes, diferentes contenidos de humedad. Es decir, a la muestra se le fue agregando más agua, más agua, más agua, y evidentemente que cambia el color. Cambia el color, lo vemos más oscuro. Esa es otra parte de la observación que decíamos nosotros hace algunos minutos, ¿no? Hay que ser observadores para ver diferencias en el suelo. Este se ve más húmedo, este se ve más seco. Ok. Ahora, eh, el procedimiento ya lo decíamos, hay que compactar en 3 etapas. En muchas ocasiones nos auxiliamos de una base de concreto para no llegar hasta el suelo y andar con el brazo y con la espalda adoloridos. En realidad la base no es necesaria, pero ayuda mucho, ¿no? Una base de concreto. Eh, sobre la forma que hay que compactar la muestra y enrasarla y obtener sus pesos. Ahora mira, nos quedan 5 minutos. Yo creo que este ejemplo lo podemos hacer empezando en nuestra siguiente sesión para también darles tiempo de madurar el conocimiento. De madurar el conocimiento significa asimilarlo, ¿no? Lo hacemos en la siguiente sesión. Y lo último con lo que podríamos cerrar la sesión del día de hoy es una imagen parecida a la que te mostré de 1928, ¿no? Yo les decía, a veces a partir de las tragedias aprendemos cosas, a veces, pero hay veces que no. Esa imagen que te muestro por ahí es una presa en Brasil, tiene un nombre raro, Brumadinho. Es una presa en Brasil que hace un par de años también le pasó lo mismo que a la de 1928 en San Francisco, ¿no? Y alguien diría, ¿cómo es posible que eso nos pase pues casi un siglo después? Bueno, pues acuérdate que hay corrupción y acuérdate que hay gente que no entiende pues los conceptos como se deberían de entender y pues puede ocasionar tragedias, ¿no? Fíjate que esta es una nota de Reuters y que pues nos habla de que una presa de forma original pues terminó siendo erosionada porque el material no está compacto y termina por deslavar e inundar zonas bajas. Mira el tamaño de la inundación, mira el tamaño de la inundación que generó, mira el tamaño de las personas, ¿no? Entonces, imagínate que acá abajo hubiera una población, termina por inundar a la población llena de lodo. Ahora, hace poco también, por aquí te pongo ojo también, hay otra presa que también se hizo famosa por eso, la presa de Campo Novos de Brasil, que también tiene muchas fisuras. Miren, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa? Con eso nos vamos. Denme un segundito. ¿Qué pasa con un material que no está compacto? Resulta que la dibujo primero en gris. Resulta que las presas nos ayudan a contener el agua y ya decíamos en alguna otra ocasión
que en muchas ocasiones también nos ayudan para generar energía eléctrica. Bueno, fíjate que esas presas, pues se van construyendo de abajo hacia arriba, ¿no? Pues es lógico. Entonces empiezan a tirar capas y capas de un material, capas y capas de un material. En el núcleo puede ser que generen capas de arcilla y hacia los extremos capas de arena y hacia más a las orillas, pues enrocamientos, ¿no? Ok. Entonces ahí va una capa. Luego otra capa de arena, otra capa de arena, otra capa de arcilla y otra capa de enrocamientos. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Va a ir creciendo este núcleo o esta presa hasta generar un núcleo, una zona de filtros con las arenas y las caras o el exoesqueleto de la presa con enrocamientos. Yo por ahí creo que sí ya se los había platicado en alguna otra sesión, déjenme simplificar mi dibujo, que en los extremos lo que tenemos son gravas, ¿no? Y enrocamientos o fragmentos de roca. En el núcleo lo que tenemos es en realidad un material que impide el paso del agua, pero que es muy deformable como la arcilla, y de forma intermedia, pues materiales de tipo arenoso que permiten que se retenga la arcilla. Ahora, lo malo es de que yo te enseñé que iba compactándose las capas, primero las de abajo y luego las de arriba y luego más arriba y luego más arriba. Bueno, ¿qué le pasa a las de abajo? Pues que como van recibiendo las capas de arriba se empiezan a compactar más. Pero si no todas recibieron el mismo proceso, pues resulta que puede darse la situación de que unas se hundan más que otras. Y si se hunden más que otras, unas de ellas, pues resulta que tiene como consecuencia, mira, te lo voy a tratar de dibujar aquí. Si unas se hunden más, pues resulta que dejan huecos y en esos huecos se me puede meter el agua. De forma natural, pues el agua busca unas fisuras para colarse, ¿no? De forma natural, el agua genera una línea de flujo adentro de la presa. Eso no lo podemos quitar, pero sí se puede calcular. Pero esa línea de flujo no tiene nada que ver con la presencia de grietas. Y si hay grietas porque no se compactó bien el material, pues por aquí se va a empezar a generar corrientes de agua y esas corrientes de agua terminan por erosionar la presa y pues terminan por llevarse, va a perder estabilidad y les pasa pues lo que les muestro por ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, la compactación es importante, la compactación es bien importante para vialidades, para presas y también, última. Y la última, yo creo que, sí, ya sé que me queda un minuto. La última, pongamos casas Feo, Casas Ara. En algún momento yo trabajé en una empresa que se llamaba Viveica, también, pues esas casas de construcción en serie, esas casas de construcción en serie, es muy caro hacerles zapatas a cada una de ellas, ¿no? Entonces, como es muy caro hacerle zapatas a cada una de ellas, pues lo que se termina por colocar es una capa de tepetate debajo de todas ellas. Y entonces con esas capas de tepetate, pues se evita el construir zapatas, más bien se apoyan sobre losas de cementación. Pero otra vez, ese material compactado tiene que cumplir con algunas características y con un grado de compactación. Nos está haciendo falta dos cosas para nuestra siguiente sesión. Ver un ejemplo numérico y una reglita de 3, explicarte el grado de compactación. Pero ya tenemos un por qué vivir la siguiente sesión, ¿no? Ya tenemos por qué regresar para la siguiente sesión, en la que haremos, te decía, haremos un ejemplo numérico de una prueba de compactación y sacar un grado de compactación. Bueno, creo que ya son las 7, lo cual nos genera un conflicto ahí con respecto a los tiempos, pero pues vamos a llevar para nuestra sesión. Pero si alguien tiene pues algunas dudas o cosas que aportar, pues ahorita los platicamos, ¿no? Si